organizado. Bueno, bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos en este día que es parte del calendario de Dios, de los días de Dios, y parte de lo que también ha sido este mes de Adar. Entonces, me gustaría, tenemos todavía unos minutos para terminar el mes de Adar y de dejarlo sentado, ¿no? En el Salmo 8.1. Salmo 8.1 dice, para el director del coro sobre Gitit, salvo de David, oh Señor, oh Jehová, oh Jehová, nuestro Adonai, oh Jehová Adonai, cuán excelente es tu nombre. Entonces, con esta frase, nosotros nos damos cuenta lo importante que es completar este mes, sabiendo que el mes de Adar es parte de ese nombre que Dios nos ha puesto. Y si nosotros podemos mirar a través de la escritura que el Adar de Dios va de la mano de su nombre, pues nos damos cuenta que esa es parte de nuestro ser de hijos. Y si nosotros hoy lo que estamos manifestando en este completar este día es que nuestro Padre Cristo Jesús, su nombre es el que nos ha puesto para que hayamos hecho de este mes también el mes de su nombre, de su Adar, y como decíamos, hayamos podido enterrar muchas cruces, hayamos podido cambiar en este año muchas maldiciones y poder empezar también este nuevo año y sin importar la situación que estemos, pues saber que tenemos que completamos un Adar de esa manera y saber que ese Adar nos proyecta al siguiente Adar del próximo año. Y para eso su nombre es que podamos en este mes hacer el mes de lo que es cabeza, el mes de lo que devuelve el lugar a la cabeza, para que la cabeza sea Adar, para que el nombre sea Adar y para que esa gloria de Dios, pues ese Adar de Dios cambie, transforme todo lo que no haya sido de acuerdo a ese Adar glorioso, de acuerdo a ese nombre glorioso. Y no ha sido un mes fácil, y sin embargo ha sido un mes completamente diferente en el sentido de que hemos retomado a través de Moisés, a través de David, a través de Elías, hemos retomado esa posición de ceñimiento y esa posición de volver a levantar cabeza. Y como lo decía Zacarías, levantar cabeza no es solo levantarnos nosotros, sino que levantar cabeza es levantar también este primer mes. Así que este mes de Adar lo vamos completando y es una bendición a través de este salmo de David, saber que uno de los nombres de Dios, eso es lo importante. No sé cuántos han visto, saben de los nombres de Dios, pero aquí eso es lo que está diciendo, que el nombre de Dios, el nombre de nuestro Adonai es un nombre Adir, es un nombre glorioso. Salmo 8.1 y por supuesto para ver cómo empiezan los versículos, podemos ver también cómo termina
los versículos. El 8:9 dice lo mismo. Jehová, ¿sí? Por eso creo que Jehová Adonai, cuán glorioso es tu nombre. Vuelve a repetir. Estamos en el mes de Adar, pero uno de los nombres de Dios es Adir. Tenemos Jehová Jireh, pero siempre debemos recordar que el nombre de Dios también es Adir. Vamos a empezar en oración, si les parece, mientras vamos completando este Adar del Señor. Padre, permítenos que ese nombre glorioso, ese nombre santo, ese nombre Adir que le mostraste a David, pues ese que se ha desplegado por toda la tierra, porque así de grande, así de glorioso, así también es tu palabra y así siempre será tu diestra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Y esa gloria han sido aguas de vida, y esa gloria la pusiste también, Señor, en toda la pureza de esas fuentes eternas. Bendigo porque si hemos visto tantas aguas en medio de estos tiempos, es porque siempre voy a ver si me voy a mi cuarto. nos remontarás a las fuentes eternas, y de esas aguas, de esas fuentes eternas que has desplegado en los cielos, pues lo único que has hecho es hacer de este mes lo que en muchos años no había ocurrido, que sea lleno de esas aguas para volver, Señor, el corazón de tus hijos, para volver el corazón de tus padres a tu paternidad y de tus hijos también a tu paternidad. Así que qué mejor o qué bendición saber que al finalizar este Adar tenemos un nombre glorioso. Y al finalizar este Adar, que a veces es babilónico, pues ese Adar babilónico nunca ocultará lo que en cambio tú le revelaste, y lo que tú sacaste a luz, lo que tú escribiste por medio de David y lo que escribiste por medio de Cristo Jesús, que tu nombre es glorioso, que tu diestra es gloriosa, que tu palabra es gloriosa, y que todo el poder de esos cielos desplegados pues nos vuelven siempre a las fuentes, para que, Señor, lo glorioso vuelva a ser cabeza. Y así, en el nombre de Cristo Jesús, a ese Adonai Elohim, a ese Adonai Yehvah Adir, pues sea siempre la gloria por su Hijo Jesucristo, que no solo nos entregó la Pascua, nos dio la Pascua, sino que levantó de entre los muertos la gloria del varón del ser varón y del ser hembra. Levantó la gloria de una ciudad santa, la gloria de, de un cuerno eterno de salvación, que a través de esa edificación de verdadera humildad, a través de esa verdadera Betania, cambiaste, Señor, nuestra naturaleza, nuestra amargura, pero cambiaste también, Señor, las cosas viejas para que hoy podamos también dejar atrás. Y, Señor, si hemos tomado nuestra cruz, pues queremos ir con nuestra cruz hoy, que es el mes de Adar, que en lugar de esa cruz, ir con la bendición de ser tus hijos. Y en lugar de ir con una cruz, en lugar de ir con destrucción, con separaciones, volver como era al principio, Señor, a la pureza,
de tus purificadoras, cada una de tus mujeres, Padre Santo, que siguen siendo fuentes de vida, que siguen purificando, que siguen levantando el santuario, acercándose al santuario y purificando el sacerdocio. Y a través del varón y a través de esas purificadoras levantar a ese purificador. No un sacerdote, Señor, de sangre muerta, ni de trabajo vano, cansado, sino, Señor, a un sacerdote de justicia. Y hoy es día de justicia, es día, Señor, es Shabbat, es día, Señor, de Seshalem. Y Padre, ¿qué decirte, Padre, sino que nuestra fe es poder decir que todo lo que tú nos has enriquecido nunca nos podrá enriquecer el mundo, porque ni siquiera una correa, ni siquiera un hierro, ni siquiera una moneda del mundo podrá enriquecer, en cambio, lo que tú has enriquecido. Y lo que has enriquecido siempre será, Señor, será la fe que sigues puliendo, el oro que sigues purificando y a los hijos que sigues llevando a los Dios de los cielos para cambiar todas esas maldiciones en bendición. Bendecidos, Señor, esos pies que llevan las buenas nuevas de paz. Bienvenidos, Señor, bendecidos esas rodillas que no se doblegan ante Jezabel y ante el mundo, y que que al igual que Elías, pues siguen manteniéndose firmes. Pero bendecidos también, Señor, si los pies y las rodillas, bendecidos, Señor, los lomos, que, que al igual que la mente se ciñen a tu palabra, se ciñen a la cabeza, se ciñen, Señor, a tu palabra, se ciñen a su diestra y se ciñen, Señor, a tu nombre, para que tu nombre dé un nuevo nombre, Señor, a cada uno de mis hermanos, de sus casas, Dios de los cielos, y podamos mirar el nombre glorioso que tú pusiste para que se despliegue en los cielos y para que en toda la tierra pues se conozca que tú nos has amado, que se conozca que podemos transitar, peregrinar, pero a la luz de tu caminar, no a la luz de darnos las vueltas, y a la luz de una Pascua que cambió, Señor, nos sacó de muerte a vida, pero nos llevó a una Pascua para que en el nombre de Cristo Jesús nuevamente podamos, Señor, afianzar, bendecir esos pies y por cada una, Padre, de esas cojeras, pues bendecir, Padre, esos pies que nuevamente sellamos, atamos a tu ley y a tu palabra. Y por cada una de esas rodillas, Señor, débiles, enflaquecidas, enjutas, ayunadoras, de esas rodillas eh, sacrificadoras, Padre, pues en el nombre de Cristo Jesús, esas viejas heridas, esas que están debilitadas, esas, Señor, pues no las salvemos, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente proveamos esa bendición de fortalecer esas rodillas y la única que puede fortalecernos es tu diestra, para que se fortalezca, Señor, tu Pascua en nosotros, para que se fortalezcan, Señor, los pensamientos que corresponden a tu Pascua eterna, que llevan tu Adar, que llevan tu Aviv, que llevan tu pan, que llevan tu vino y tu aceite, y Señor, y esas puedan nuevamente ceñirse a tus vestiduras, Padre, porque las que se rompen, las que están a medias, las que nos han llevado en cautiverio, las que van en cautiverio, las que, las que han sido expuestas, Padre, las que han llevado, eh, las que se han raído, las que se han roto, pues en el nombre de Cristo Jesús, hoy tenemos en cambio las que nos ciñen, y ese es el árbol de la vida, porque así como ese cinturón se ciña la cintura, así, Señor, nosotros nos permite ceñirnos a tu justicia y a tu justicia y a tu verdad para ceñir nuestros lomos, nuestros pensamientos, nuestras caderas, Padre, y ceñirnos sobre todo, si nos ceñimos nuestros pensamientos, ceñirnos a la santidad de tu conocimiento, ceñirnos a Cristo Jesús, que es la cabeza, y ceñirnos a esa Pascua, que es no volver atrás y que es volver a tomar la posición en la tierra que tú nos has dado, en el lugar que nos has concedido, en el lugar que vamos llevando en nuestro corazón hasta llegar, Señor, a la tierra que hoy, Señor, es la que podemos decir, la tierra en donde podemos levantar nuestra edificación. Y si podemos levantar nuestra edificación,
levantar, Señor, lo que ha producido nuestra era, nuestra vida, porque de ella vamos a ungir y ungimos, Señor, nuestros postes, nuestros dinteles, nuestras cornisas, nuestras cabezas. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos y bendito el nombre de Jehová, el nombre del Todopoderoso, el nombre de nuestro Ejad, que al darnos su mes de Adar, o mejor al darnos su mes doceavo, su mes último, pues con él nuevamente nos da su nombre glorioso, su nombre Adir, y nos da para que ese sea también el que selle este mes y selle, Señor, las trompetas, selle el sonido de las trompetas de este día, y selle, Señor, este nuevo año, y selle, Señor, a las cabezas, y selle, Señor, a esa santidad de Jehová, y selle, Señor, a lo que tú nos has dado, que se selle lo que somos en ti, lo que tú has vuelto para que también, Señor, vuelva a ser levantada la cabeza, esa cabeza que se ciñe, esa cabeza que es piedra angular, pero esa cabeza que edifica y que hace de esos hombres y de esas mujeres aquellos que son centinelas del caminar de tu casa y de nuestra casa, que que ciñen su diestra a tu diestra y que ciñen, Señor, sus pasos a tu Pascua, para no estar saltando y volviendo, sino siempre caminando detrás de aquel que sigue sacrificando una Pascua que lleva tu nombre, la Pascua de Jehová, pero levantando la verdadera cabeza, la cabeza del cuerpo de su novia, que siempre será Cristo Jesús, cabeza de su Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estábamos leyendo uno de los nombres, eh, de los nombres de eh, de los nombres de Dios en Salmos 8.1, y este nombre no es muy conocido, pero sí es importante que nosotros lo podamos tener presente, en especial en este mes, que estábamos hablando de un mes de Adar babilónico, pero que un Adar babilónico nunca va a opacar a un verdadero Adar de Dios. Así que por eso el Salmo 8, este Salmo 8 es sumamente fuerte. Este es un salmo que es preámbulo, digamos así, de la Pascua, porque este es el preámbulo de la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Y lo que nos revela es ese nombre. Aquí lo tengo como glorioso, pero tal vez en algunas versiones cambie. Lo que mencionábamos es por qué es importante conocer el nombre glorioso, el nombre Adir de Dios. ¿Por qué es importante conocer? Porque el momento que usted conoce eh, el Adir de Dios, ¿qué tiene encima del Adir de Dios? Digamos, uno de los nombres de Dios, cualquiera de los nombres, poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Entonces, al manifestar Dios es poderoso, pues estamos manifestando que no hay nada por encima de ese nombre poderoso. Y que no hay ningún poder contra ello. ¿Qué otro nombre le gusta a usted? Jehová Sebaot. Sebaod. Todavía estoy haciendo esta mención porque yo creo que sí es importante mencionar, Reis. Eh, 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 Rey, este
Rey de Reyes. Señor de señores, ¿verdad? Eso lo tenemos en Primera de Timoteo. Capítulo 1, verso capítulo 6, verso 15. Le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual se manifestará a su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, este 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 versículo nos muestra siempre dos posiciones. La posición de unos y otros, es decir, la posición de Dios, pero la posición de quienes están en relación con Dios. Así que la posición, ¿cómo lo podemos manifestar? La posición del Rey de Reyes. ¿Quién le da la posición del Rey de Reyes? Los que están más cerca de él. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, no es una posición de... eh, mm, Marquito, buenas tardes. sí. ¿Qué versículo era? Disculpa, Marquito. Podemos verlo en Deuteronomio 10:17. ¿Sí? Deuteronomio 10:17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni acepta sobornos. Entonces, lo que
lo que se está manifestando es que hay una posición, la posición de Dios que es indiscutible. La posición de Dios que es indiscutible, pero también la posición de quienes pueden reconocer la posición de Dios. Entonces ahí hay un sentido de cabezas. Sí, más que Dios de dioses, Señor en el sentido de igualdad. Es un sentido de posicionamiento, es un sentido de cabezas, es un sentido de autoridad, es un sentido de no tanto de igualdad, ¿no? Sino es un sentido de identidad, de ubicación verdadera. Eso es exactamente, porque no estamos hablando de un escalafón, es decir, Dios nos eleva unos escalafones, no, sino nos está hablando de un posicionamiento. Entonces, en este sentido, el que nosotros miremos el nombre de Adar nos permite que ese posicionamiento de ser cabeza muestre el Adar de Dios y muestre a Dios también, incluso a Dios como ese Adar. Y ese Adar de Dios lo muestre con toda su gloria. ¿Y cuál es la gloria del Adar de Dios? Pues Salmos 8:1. La gloria del Adar de Dios es desplegar su gloria en los cielos, dice. Y reconocer, el hecho de reconocer, no es el hecho de reconocer lo grande que es, sino de reconocerlo a través de la posición, de la relación. Si Dios es Adar, si estamos previos a un ser cabeza del Adar, pues, ¿qué tan Adar nosotros nos vemos en relación a ese Adar de Dios? Y el mejor ejemplo, como ustedes ven, es las lluvias, porque hace mucho tiempo que no ha llovido en estas épocas como ha llovido ahora, hasta este tiempo. Y con eso nosotros vemos cómo Dios ha desplegado su Adar, ha desplegado su nombre. Y no para hundirnos, ni para que tampoco haya inundaciones. Estamos a pocos minutos de empezar el mes cabeza del año, es decir, de que las cosas vuelvan al orden, al Perdón, sentido. hubo una interrupción. Sí, No sé si puede volver a repetir, por favor. claro, Adri. Estamos en el Salmo 8:1 y el Salmo 8. Y el Salmo 8, lo fuerte de este Salmo es que este Salmo hace mención al Adar y al parecer en el Salmo 8:2 pues es el mismo que se menciona en la entrada triunfal de Cristo Jesús, porque ustedes saben que cuando entró Cristo Jesús a Jerusalén unos días antes, unos días antes de la Pascua, y cuando todos lo reconocieron, excepto el sacerdocio, lo reconocieron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues lo interesante de este acontecimiento, porque todos cantaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Cristo Jesús, obviamente solo estoy dando el antecedente, por eso no me remonto el pasaje, pero si ustedes quieren el pasaje, eso está en Mateo 21. Así que Mateo, todos cantan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nadie se da cuenta de lo que está pasando.
Porque al cantar todos lo que bendito el que viene en el nombre del Señor, y como todos saben, ¿no? Y las palmas, y la entrada en el burrito, y las multitudes, y los otros y los fariseos que se callen, y bueno, toda una serie de acontecimientos que aparentemente no tienen relación. Pero el que sí les da la relación, y claro, él es el que le remonta a todo esto, es Cristo Jesús. Y les dice, no han escuchado ustedes. Entonces no es que hace una cita así aislada del pasaje, sino que obviamente lo que está mandándoles directamente a este salmo. Entonces, ¿a dónde le está mandando? Porque en el salmo, este salmo 8 dice, por boca de los infantes y los niños de pecho establecido tú has establecido la alabanza por causa de tus adversarios para hacer Shabbat al enemigo y al vengativo. Así que hoy es Shabbat, aparte de todas las cosas. O sea, este día se conjugan muchas cosas. Entonces, ¿para qué es el Shabbat? Ese Shabbat que ocurrió eso, porque les remonta a un Shabbat. Obviamente lo hacen en Domingo de Ramos, pero al parecer esto no fue en Domingo de Ramos, esto fue en Shabbat. Porque Cristo hace mención de ese versículo y ese mención hace versículo de Shabbat. Y con eso lo que hace es taparle la boca, como dice aquí, esto va en contra del enemigo y el vengativo. Así que, ¿quién es el enemigo? ¿Y quién es el vengativo? Y, y el mejor concepto o sea, el concepto de enemigo es Salmo 8. Lo mejor que nosotros podemos ver desde el enemigo estamos viendo veíamos en David. ¿Cuál es el peor enemigo de David? Entonces, el peor enemigo de David, o el peor enemigo, es aquel que se convierte de enemigo en amigo. ¿Y cómo se convierte de enemigo en amigo? O sea, nadie dice, yo no tengo a mi enemigo como amigo. ¿Cómo se convierte un enemigo en amigo? Un enemigo se convierte en más amigo porque resulta ser que está más pegado a usted que el chicle. Entonces, si está más pegado a usted, algo que no le gusta y no se puede zafar, resulta que es más amigo. Entonces, ¿y cómo se zafa de ese enemigo amigo? Porque a final, si no se puede zafar, resulta que, ¿por qué no se puede zafar? ¿Porque es enemigo o porque es amigo? Entonces, para usted es enemigo, pero espiritualmente es amigo, pues. Es amigo de un montón de cosas de las que a ustedes no le gusta, de las que usted no quiere, pero que ahí está pegado o que están pegadas a usted. Y no se convierten en enemigos, porque ningún enemigo puede estar en usted, sino que se convierten en amigos de usted. No sé si me explico. Porque si fueran enemigos, ¿en dónde estarían si fueran enemigos? Si fueran los enemigos que son verdaderamente enemigos, ¿en dónde están? ¿Están cerca o están lejos de usted? Tendrían que estar lejos. Así que un enemigo que no está en la distancia que debe estar un enemigo y está más cerca de lo que debería estar, de lo que debería ser la distancia de un enemigo, se convierte más bien en un amigo, que a usted le llama enemigo, pero que por todas las condiciones y por todas las cosas que usted vive, son más amigas que sus propios amigos. De manera que Cristo Jesús lo que hace es manifestar lo que él hizo. Y manifestar lo que Él hizo es qué hizo Cristo Jesús. Porque ahí lo que le está diciendo es, yo no les voy a callar. Además, yo no fui el que inicié ese bendito el que viene en el nombre del Señor. Además, pues, los que iniciaron todo eso, los que iniciaron todo ese cántico fueron los bebés. Además, ¿qué más? Entonces, además de eso,
eso no solo viene de los bebés, eso ya viene desde antes de que fueran bebés, eso ya viene del vientre de la madre. Además de eso no viene solamente del vientre de la madre, eso ya viene del santuario, eso ya viene de atrás. Entonces, lo único que se están haciendo es una ratificación de lo que viene antes, lo que vino de Dios, lo que está en Dios y lo que va a continuar de Dios. Así que no, yo no voy a callar eso. ¿Y por qué no voy a callar eso? Porque lo que está mostrando es lo que dice en el Salmo, en el verso 1 y en el verso 9. ¿Qué es lo que les está mostrando? Que hizo Cristo Jesús. Entonces lo que les está mostrando que hizo Cristo Jesús es adoptar un nombre y adoptar su posición. Entonces, ¿cómo entró Cristo Jesús? ¿Cómo entró? Cristo Jesús. Glorioso, dice. Como rey. Claro, exacto. Entonces, Cristo Jesús entró como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para entrar como Rey de Reyes y Señor de Señores, es por lo que está diciendo. Yo he adoptado, yo sé cuál es la posición, porque ahora yo vengo a ratificar, porque la entrada a Jerusalén ocurre en el primer del mes. Es decir, ahora sí, yo ya soy cabeza, pero para ser cabeza, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que ser? Tengo que saber qué es el Adir, por qué el nombre de Dios es Adir. Entonces, el nombre de Dios es Adir, porque la cabeza, para ser cabeza, primero tiene que ser Adir. Y la cabeza que es Adir, tiene que ser cabeza. Así que hoy estamos mostrando lo que es Adir. Estamos mostrando qué es el Adir y estamos mostrando quiénes son Adir. Entonces, ¿quiénes fueron Adir en la entrada triunfal de Cristo Jesús? ¿Quiénes fueron Adir? ¿Quiénes fueron Adir? ¿Quiénes sabían del Adir? La niñez. Los niños. La niñez. Claro, entonces, ¿quiénes? ¿Pero qué tipo? Los que nacieron. Exacto, los de pecho, o sea, ¿cuánto tenía el menor de todos ellos? El menor de todos ellos tal vez tenía, ¿cuánto tenía el menor de todos ellos, por cierto? Días de nacido. ¿No? ¿Cuánto tenía? ¿Cuál era el requerimiento? ¿Cuál era el menor de ellos? Chosa, hermoso. Acabo de nacer de nuevo. No, Era mayor. no. El menor de ellos, amén mayor, amén fue mayor, porque ellos le sirvieron, los infantes le sirvieron, pero el menor de ellos, la característica de él, era que era purificado. ¿Por qué era purificado? Entonces, como 8 días. Ya ve, ese es el problema. Adir, y estábamos con el santuario, y hoy vamos a purificar el santuario. Mire, y las mujeres no saben cuánto tiempo se demora la purificación. ¿Cuánto tiempo se demora la purificación? 40 días. No, 30 nomás. En el caso de las mujeres Es el 20 los hombres y 40 las mujeres. Vea, es indispensable. La que se llame mujer debe saber cuánto demora la purificación por nacimiento. Levítico 12. Si usted no sabe cuánto es eso, usted no es mujer, discúlpenme. Me refiero a que eso es parte de la esencia, porque una mujer es purificadora y la mujer sabe por el ciclo de la purificación. Levítico 12. ¿Cuánto? 30. 33 días purificándose de su sangre. 33 días. O sea, sí, 33. Y en el caso de las mujeres, 66. 66, el doble. Entonces, pero lo que pasa es que yo dije por lo que era la circuncisión en 8 días, pero ha sido purificación. Pero verá, por eso yo le decía, usted me dice niños de pecho, ¿no es cierto? Yo le digo en la entrada de Jesucristo, ¿cuánto tenía el menor de los niños de pecho? Cualquier niño que estaba en Jerusalén, que tenía 32 días, ¿en dónde estaba?
Purificándose Por en casa. supuesto, en casa. Y entonces, ¿quién enseñó a estos niños de pecho a cantar y el Hosana, bendito el que nombre, y el que viene en el nombre del Señor? Entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Cuál es el nombre del Señor? Tenemos todavía 7 minutos para, ya me entendió la película. ¿Cuál es el nombre del Señor? Porque ahí cantaron, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Adir. Exacto. Entonces, sí, todos. ¿Necesita alguien alguna pregunta? ¿Necesita una explicación más? No. No. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué les dijo? Marquito, yo no entendí mucho, disculpa. Pues, perfecto, Sergio. Vamos. Verá, estamos en el mes de Adar. ¿Para qué es el mes de Adar? El mes de Adar es para enterrar las cruces. Ya hemos visto. Pero no es el objetivo enterrar las cruces, sino revelar el verdadero Adar. ¿Ya? Y así que, ¿quiénes saben el verdadero Adar? ¿Quiénes saben el verdadero Adar? Salmo 8:2. ¿Cuándo se cumplió este versículo? Este versículo se cumplió en la entrada triunfal a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué edad tenían estos niños cuando entraron? Entonces, primero, ¿qué edad tenían? Pero segundo, ¿qué canción tenían? ¿Qué canción tenían estos niños? Estos niños tenían una canción, o tenían una frase, no, porque no es canción, sino tenían una exclamación, tenían una lectura de las cosas. ¿Y cuál era la lectura de estas cosas que tenían? Entonces, la característica de estos niños es que estos niños ya entraron, antes de entrar a la Pascua, antes de entrar a Jerusalén, ya entraron ¿a dónde? Entraron al Adar. Es decir, ya sabían o nacieron en el Adar o antes del Adar, en el Adar, digámoslo así. Entonces, ¿qué vinieron trayendo estos niños? Vinieron trayendo ¿qué? El nombre de Dios. Entonces eso ya venía en su naturaleza. Y por eso, ¿cómo habla un niño de pecho? ¿Cómo Cristo Jesús les dice? ¿No han escuchado que por los niños de pecho vendrá? Me estoy refiriendo a la frase que utiliza él, que dice, y le dijeron, le dijeron a Cristo Jesús, oyen lo que estos dicen. Y Jesús les respondió, sí, nunca habéis oído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, ¿has preparado la alabanza? Entonces, ¿qué estaban haciendo ahí? No solo estaban alabando, lo que estaban era manifestando su identidad y la identidad de Dios. Y entonces, ¿con qué identidad ellos tenían la identidad más cercana que ellos tenían? La identidad más cercana que ellos tenían era la etapa de su nacimiento. Es decir, ellos nacieron bajo un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Adar. Entonces, ¿qué es Adar? Es manifestar la identidad de una persona y manifestar la identidad de los hijos. Y por eso les decía, ahí se manifestó la identidad. Al manifestarse la identidad, Sergio, ¿contesta tu pregunta? Sí, Marquito. Sí. Pastor Marquito, yo sí quisiera también, perdón si a Sergio está de acuerdo, a preguntar, porque aquí dice 7 días será impura y a más de los 7 días, 33 días. Y en el caso de la mujer será 14 días más, ¿cómo es esto? Más 66 días, estos son 40 y son 80. Por eso yo decía 40 días que dura la purificación. No sé si yo estoy equivocada y es solo 33, pero dice 7 días primeros y al octavo se circuncida el niño.
Ajá. Mire, yo creo que esto, ahora, ¿por qué me tomo tiempo en esta situación? Porque antes de contestar su pregunta, Jimena, y gracias por su pregunta, ¿por qué me tomo tiempo? Porque al manifestar Cristo Jesús, la frase que dice, no han oído de la boca de los que, ¿qué está diciendo? Entonces, la identidad de quién se manifestó ahí. Vamos con De Jimena, hagamos el Cristo, ejercicio. porque es el anciano de días. Mm, mm, Pero Cristo menciona esto es lo que esto es lo que le quiero aclarar. O el Por favor. pudor. Mire lo que dice Cristo. Dice, le dijeron, oyes lo que esto dijo, y Jesús les respondió, sí, ¿acaso nunca habéis oído que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho has preparado la alabanza? Sí, entonces en la entrada triunfal le dicen, mira lo que dicen ellos, pero Cristo Jesús le dice, ¿quiénes están hablando? La identidad de quiénes está hablando, de quién está hablando. ¿Sí De me los explico? hijos del verdadero Padre, pero porque los que maman no hablarían. Eso, gracias Jimena. Entonces vamos primero a resolver eso. Entonces, lo que le está diciendo es, estos son los que hablaron, o estos son los que, o estos son los que no saben hablar. Los que hablaron, los que no saben hablar son los que no conocen quién es el hijo, el verdadero hijo del Padre. Hablaron hasta ver. Entonces hablaron. Entonces, ¿cómo se explica que los niños de pecho hablen? Ahí en ese acontecimiento, porque eso es lo que le dice Cristo Jesús. Ellos fueron los que hablaron. ¿Y ellos qué hablaron? Entonces, manifestaron, entonces, ¿ellos qué manifestaron? ¿Hablaron cualquier cosa? ¿Qué hablaron ellos? Manifestaron la gloria de Dios. El nombre glorioso. Entonces, ahí vamos. Entonces, por eso ni dice, bendito, y lo que manifestaba. Entonces, ellos manifestaron una cosa a los niños, ¿no es cierto? Y en las multitudes, ¿en qué se tradujo? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí o no? Sí. Sí, Jimena, Jimena, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué va a hacer el Sí, ejercicio? estoy totalmente de acuerdo, sí. Exacto. Entonces, la voz del Espíritu unió dos cosas. Lo que los niños de pecho hacían y lo que la voz de ellos empezó a hacer y lo que comenzó a despertar en los demás y comenzó. ¿Y por qué es importante esto? Porque ¿qué se necesita para que venga Cristo Jesús, Jimena? ¿Se necesita o no se necesita lo mismo que en la entrada triunfal? Sí, claro que se necesita, es un requisito a que venga ya como Rey de Reyes. ¿Cuál es el requisito, Jimena? En el último capítulo de Revelaciones dice, el requisito es que todos digan que. ¿No se acuerdan? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Bueno, Sí, le enseñé, sí. usted, nos tomamos, ya es que ya estamos entrando, ya estamos ya estamos entrando al primer mes, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos el adir de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo. Y su pregunta era en la purificación, ¿no es cierto? Entonces, voy rapidito. Cuando está manifestando eso, está manifestando pureza. Y al manifestar pureza de los niños, ¿sí? Está manifestando ¿qué? Que se está volviendo a la pureza de ¿quiénes? De los purificadores y de las purificadoras. Entonces, en ese instante, las mujeres, ¿qué es lo que escucharon ellas? ¿Qué debían escuchar? Las mujeres escucharon, somos santuarios, somos purificadoras. Y me estoy yendo rápido, Jimena, pero lo que está diciendo es, somos purificadoras, y esos 8 días no son adicionales a los 33 días. Esos 8 días son parte de los 33 días. Entonces, en el octavo es la purificación del niño.
Pero para que venga la purificación del niño, del varón, ¿qué se necesita para que se purifique el varón? Se necesita una purificadora. ¿Y qué se necesita? ¿Y el hombre en qué lugar queda, Jimena? Es que Bueno, es una unidad, pues. exacto. Entonces, pues resulta ser que los 8 días es la purificación del nombre de esa criatura. Y para eso necesita una purificadora, y esa purificadora purifica a ese niño, pero esa purificadora también debe estar purificando a ese hombre. Y ese hombre tiene que ser tan puro que ese hombre ponga el nombre. Entonces, ¿qué es la pureza? La pureza es la unidad del varón y hembra que da nombre y que le da identidad a ese niño que están haciendo. ¿Por qué? Y que le está confirmando lo que tenía que hacer la mujer durante ¿qué? Durante las 38, 40 semanas que ella debía ser purificadora. Es decir, que cuando llegó a Pascua, los niños estaban purificando para que las mujeres, las madres, vuelvan a la purificación. Y la purificación no se cuenta en días, la purificación se cuenta en qué? La purificación se cuenta en santuarios, la purificación se cuenta en unidad, en varón y hembra. Y entonces la purificación, ¿qué es? La purificación es volver a la cabeza y volver al nombre. Entonces, en el Salmo 8, lo que le dice es, los niños de pecho, ellos son los que les enseñan a las mujeres purificación, porque ahí les recuerdan que tienen que purificarles, que debían purificarles antes, que deben seguirles purificando desde después, y no por los niños, sino por el ser de mujeres. Y entonces, por eso, porque tienen que purificar, de entrar al santuario, entrar puras al santuario y purificarse de esa sangre, de esa sangre vieja. Pero ahí no solo está esa voz, está la voz de algo glorioso. Entonces, ¿cuál es lo glorioso? Es el nombre, es el adir del Señor. Y por eso hoy estamos terminando eso, para que usted y yo volvamos a dónde? Volvamos, si somos mujeres, volvamos a la pureza de cuando éramos niños. Y no de cualquier niño, sino a la pureza del nombre, a la pureza de la purificación de la mujer, y a la pureza del adir del Señor, y a la pureza del adir del Señor para ser cabeza. Y por eso vamos a orar, porque vamos a tomar la cena del Señor antes de hacer la unción, porque ese es nuestro mes, y estamos en Shabbat. Y al hacer eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con los enemigos y los vengativos? ¿Ha visto cuántos enemigos se han levantado? En este Adir, ¿cuántos enemigos? Entonces, ¿qué se necesita para pararles de esos enemigos? ¿Qué se necesita? Erika, ¿qué se necesita? La purificación, ¿Ah? el adir, El adir. la purificación. Ah, qué exacto. La El nombre. purificación. Exacto, la purificación del nombre. Y recién ahorita, después de cuántos años de cristianos, usted tiene los 70 nombres de Dios, pero vaya a buscar si tiene ahí el nombre Adir. Entonces, ¿qué le quitaron? Le quitaron la purificación del Adir. ¿Y la purificación del Adir para qué es? ¿Para qué es? Para hacer cabezas. 8.2, ¿para qué es? Para hacer cabezas. Para- Y la contraparte, 8.2, ¿para qué? Para alejar a los enemigos. Para fortalecer la diestra, para fortalecer la verdadera alabanza, para hacer cabeza, fortalecer eso y hacerle Shabbat. Y hoy es Shabbat a los enemigos. ¿Y qué es hacerle Shabbat a los enemigos? El enemigo no puede entrar en Shabbat. Hermoso. Lo hacemos entonces. Vamos a tomar la cena del Señor. ¿Alguna pregunta? Muy rápido, muy lento. Amén, amén. Marquito, disculpe, no entiendo la parte cuando dice que hay que hacer Shabbat en referencia al Salmo 8, versículo 2. No lo Porque hay puedo- una traducción que dice para hacer cesar al enemigo y al vengativo, pero la verdad es lo que dice ahí, en lugar de cesar, es para hacerle Shabbat al vengativo y al enemigo. Entonces, el Shabbat, ¿para quién es? Lo mismo que Cristo Jesús. El Shabbat, ¿para quién es? El Shabbat es para los hijos, pero el Shabbat para los enemigos. ¿Qué hacen los enemigos? ¿Qué hizo Jesús del Shabbat a los enemigos? Huyen, les destierran, les hunde. Véales así, exactamente. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Shabbat? ¿Qué hace el Shabbat? La semana anterior decíamos, ¿qué hace el Shabbat?
¿Qué hace el Shabbat? Las Les cruces. calla, No, les hunde. no, no, no. Les entierran. No, no, Levanta exacto. correcta. Pero diga, Adri, Levanta la cabeza correcta. ya ve, mire, una semana y así es como nosotros vemos. Las cruces son afirmaciones y negaciones. Entonces, lo que hace el Shabbat es negarle la verdad, que se niegue lo que se tiene que negar y se confiese lo que se tiene que confesar. Porque ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? El que está lejos de usted. Pero resulta ser que si ve en Shabbat, resulta ser que su enemigo es su mejor amigo. ¿Por qué su enemigo es el mejor amigo? Lo dicho, porque si está más cerca que sus amigos, repito, si el enemigo está más cerca que sus amigos, ¿quién es más amigo? El enemigo. El enemigo. Sí, me cachó la pregunta, ¿verdad? Entonces resulta ser que usted puede estar echándole fuera al enemigo, pero se está enredando más con el enemigo y está haciendo más pana del enemigo. Ejemplo, ya lo dimos. Ejemplo, David. ¿Sí? Ya nos tomamos unos minutos más. Entonces, ahora sí. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es parte de Pascua y es parte del tiempo de Cristo y es parte de cuando nuevamente vendrá Cristo. Pero ¿para qué se necesita para eso? Marquito, cuando dice David es que el enemigo de David era Saúl, él que estaba unido a Saúl cuando estaba viviendo en el palacio, eso. No. ¿Cuál era más cercano? ¿El Saúl o el rey de los amonitas? Un tiempo Saúl, pero después ya no, después estuvo con los amonitas, creo. Más cercano estaba el rey de los amonitas. Entonces, eso ya lo resolvimos contigo mismo, Gis, cuando te decía por qué fue a consolarle, después por qué sé que... Mira, escucha, Giselle, escucha. Tan enemigo era de los amonitas que se quedó con la corona de los amonitas. Entonces, ¿dónde debía estar la corona de los amonitas? ¿Cerca o lejos de él? Debe estar lejos. Claro, no debía haberse puesto ni en la cabeza ni nada. Entonces, resulta ser, y los amonitas que eran amigos o enemigos de él. Enemigos, pues. Entonces, ¿y quién era el jefe de los amonitas? ¿Era alguien llamado quién? Bueno, era el enemigo, porque hasta su nombre era el nombre del enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, peleaba contra todos sus enemigos. Pero les tenía, si peleas contra todos tus enemigos y estás cerca y peleando, entonces están más cercanos, entonces no son enemigos, son amigos, entonces y al final terminas con la corona de ellos. ¿Por qué les vences si te quedas con la corona? Entonces, ese es el ejemplo, pero vamos a la parte práctica, vamos a la cena del Señor, por favor. Sí, y vamos a orar por el nombre, porque la cena del Señor en el mes de Adar, antes de ser cabeza, antes de la entrada triunfal, para que hablen nuevamente nuestros niños, para que hablen las purificadores, porque el rato que hablaron los niños, hablaron los hombres, hablaron las purificadoras, hablaron los hombres, pero no era para ese rato coronarle rey, sino para qué era, para volver a la purificación. Pero después de una semana, ¿qué pasó? ¿Afirmaron o negaron? Entonces, ¿qué pasó con el Shabbat de los enemigos? Ahora voy con la pregunta de Aketi. ¿Qué pasó con el Shabbat de los enemigos? ¿Para quién fue el Shabbat? Para ellos mismos, para mostrarles que ellos eran más enemigos, porque tenían más cerca al enemigo, y a Dios y a Cristo Jesús le pusieron a un lado y le alejaron a él y se acercaron al enemigo y se dieron cuenta y Dios les dio cuenta que cuán lejanos estaban de sus verdaderos amigos y cuán cercanos estaban de sus verdaderos enemigos. ¿Sí? Ahí sí. Bueno, vamos entonces
justamente vamos primero al Shabbat. Padre. Marco, disculpe. Antes Claro. de empezar, lo que pasa es que hay un problema en Zoom, entonces Mía nos va a explicar porque se va a cortar a la mitad. Ok. Marquito, por favor, con todos, iniciemos nuevamente sesión porque han cambiado la configuración del Zoom, entonces se va a volver a cerrar la sala. Entonces, preferiblemente abrir otra sala y ahí sí continuamos, por favor, disculpe. Ya, ¿con los mismos datos de Sí, Mía? con los mismos datos. Perfecto. Por favor, disculpe. Cerramos ya. Gracias, Mía. Muchas gracias. Y mire, yo sé que hay muchos amigos o muchas Ruths que son nuestro prójimo, muchas Ruths que están alejadas de las propias Ruths, y muchas Marías y muchas Amargas que están más cercanas de lo que deberían estar. Hay muchos enemigos que se han acercado demasiado hacia nosotros. Hay muchos enemigos que se están acercando demasiado hacia nosotros. Pero eso es bueno para saber que tenemos a un verdadero amigo y a un verdadero prójimo. En nosotros, en nuestra esposa, en nuestra casa, en nuestra edificación, en nuestro santuario, en nuestro huerto y en Cristo Jesús y en su tiempo. Así que hoy vamos a hacer, por eso vamos a hacer ese Shabbat, para ponerle en su Shabbat. Si el Shabbat le muestra a sus enemigos cercanos, pues siga, pues eso es Shabbat, para que el Adir del Señor nuevamente vuelva a darle la posición que le corresponde. Y eso empiece por su niñez, y eso empiece por las purificadoras mujeres y los purificadores hombres. Bendito Padre Celestial, lo que de gracia recibimos, lo de gracia lo damos. Gracias. Hemos recibido el Adir del Señor, y tu nombre es Adir, y recibimos tu Shabbat en Adir, para que hoy, Señor, podamos en el nombre de Cristo Jesús levantar esa diestra, levantar la alabanza. Es un día de alabanza, es un día de bendición. Levantar a las mujeres, levantar a los hombres, a las purificadoras y a los purificadores de tantas cosas que nos han pasado, de tantas cosas que el enemigo ha venido a querer robar, matar y destruir, a lo que el ladrón ha querido hacer. Robar, matar y destruir, a lo que Satanás ha querido hacer, mostrarse como amigo. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Satanás es Satanás, y ese es nuestro opositor, y ese es nuestro enemigo, y ese, en el nombre de Cristo Jesús, ese es el que tiene que recibir su Shabbat. Pero nuestro Shabbat es de acercamiento, de confesión, y nuestro Shabbat hoy, Señor, que es el último de Adir, hoy es de un nombre glorioso, porque el nombre de Jehová Adonai Eloheinu es nombre Adir, y nos ha dado a sus hijos para que sus hijos lleven el Adir verdadero. Hoy los lleven para levantar con el Adir de Dios, haciendo cesando al enemigo y al vengativo y a esa sangre y a esas culpas. En cambio, levantar la cabeza de este día, y esa es la sangre de Cristo. Y por eso que suene el memorial, que suene el espíritu en nuestras trompetas de plata, que suene el espíritu en nuestra voz, de que el Adir de Dios, que el nombre glorioso, que el Adir, Señor, de sus hijos, que el Adir del Rey de Reyes, que el Adir de señores, que el Adir de Adires, Señor, ese es el que está levantando la verdadera cabeza, porque, Señor, no hemos venido a levantar la cabeza por un momento, sino a ratificar la cabeza, que somos cabeza, que este día, que este mes es cabeza, y que la cabeza, Señor, siempre volverá a tu Adir glorioso y volverá
a la unidad, de que bendito el que vino en el nombre del Adir de Dios, porque Cristo Jesús vino con su Adir, nos mostró su Adir, y en la entrada triunfal a través de los niños les mostró el Adir de purificación glorioso, para que ese hoy se levante como lo levantaste en David, y podamos siempre cesar a ese enemigo y ese vengativo, pero siendo hijos, llevando bendición, confesando tu nombre, Dios de los cielos, y poniendo a los enemigos en donde corresponden. Porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos por nuestras heridas, perdónanos por nuestras lastimaduras, perdónanos por nuestros corazones, perdónanos por nuestra casa, perdónanos, Señor, por esas brechas, perdónanos, Padre, por esas separaciones, cuando el Adir del Señor siempre mostrará la gloria de tu unidad. Recibimos el pan, que es unidad, y el vino, que es el fruto de tu Adir, el fruto de tus tiempos, el fruto de tu nuevo vino, y lo compartimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieres orar? ¿Quieres orar, Emanuel? Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres en bendición sobre nosotros. Gracias porque es el día más importante. Gracias, Dios, porque tú decido en el nombre de Cristo. Tú eres nuestro Rey, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi princesa, ¿quiere orar? Bendito Rey, gracias porque nos muestra lo importante que somos varón y hembra. Amén, amén. Y porque sabiendo quiénes somos, Rey Celestial, nos permites que como mujeres levantemos la cabeza correcta, y que nos permitas siempre ubicarnos en el lugar que tenemos que estar. Amén. Siendo cabeza, Padre amado. Perdón por tantas equivocaciones con nuestros hijos, con nuestros esposos, pero aquí estamos, Señor, delante de ti, diciéndote que somos tus hijos. Y que te damos siempre la bienvenida a nuestras vidas y a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a comer aquí. Pero, por favor, tenga cuidado. Gracias por, bendito Padre Celestial, por esos shofares, los de nuestro corazón, por esas trompetas, las de nuestro corazón y la de los cielos de aquí en la tierra, por esa voz de tu Espíritu, que hoy suene, Señor, porque ya es un nuevo día, porque es un nuevo año y porque es el 7º año que empezamos, para que todos estos meses, hasta que en el 7º mes se cumpla la remisión, pues estos meses sean, Señor, de posición, estos meses sean, Señor, de volver a ser cabeza, estos meses sean, Señor, de romper, de echar abajo esa Jezabel, esas enseñanzas, a esas deudas, pero sobre todo a esa deuda con nosotros mismos, de no tener casa, de no tener edificación, de no tener santuario, de no tener completo, Señor, esa obra que tú nos has concedido, pero bendito seas porque la tuya siempre será completa, y tu palabra y lo que has hecho y tu gloria y tu majestad nos da un nuevo año, una nueva oportunidad, y no solo una nueva cualquiera, sino la 7ª, Señor, que es completa, que es íntegra, que es santa, que es de un nuevo tiempo, que es de un nuevo empezar, que es, Señor, de un nuevo ciclo, de bendecir la libertad que tenemos de ser hijos, la libertad que tenemos de levantar la diestra gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, lo hermoso es que pudimos hacerlo hasta el último día y con algo tan grande, porque todo eso
todo eso fue haciendo Cristo Jesús. Todo eso fue confirmando Cristo Jesús y todo eso Voy a nos ha tomar la dejado para sopa. seguir sacando esas Ahorita. perlas que no están lejanas, ni tampoco están escondidas de la palabra, sino están en la naturaleza de hombres y de mujeres sencillos, no sencillos, sino por el contrario, hombres y mujeres sabios y entendidos que siempre vuelven a estas aguas que muestran que las fuentes, en cambio, son diferentes a estas aguas que a veces producen lo que producen las aguas sin espíritu. Ezequiel, vámonos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 45. Verso 18, 19. ¿A qué corresponde esto? Dice, así dice Jehová, en el mes primero, al iniciar la cabeza, al encabezar la cabeza, podríamos decirlo así, tomarás para el santuario. En otras palabras, tomarás sangre. ¿De dónde se toma la sangre? La sangre se toma o bien de una labor que incluso ya ha desaparecido, una labor cansada, una labor sacrificial, que era la de matar, pero hasta el tiempo de Cristo y hasta en ese aspecto cambiaron de labor, porque en vez de estar matando y matando, cansándose y haciendo las cosas sin sentido, después cambiaron de labor, de ocupación a otra ocupación. Entonces, ¿cuál es la ocupación? Pues la ocupación es de seguir haciendo un trabajo sacerdotal, repetitivo, ritual. Pero el trabajo de Dios nunca ha cambiado. ¿Y el trabajo para quién es desde entonces? La palabra aquí está, la palabra aquí está establecida. ¿Para quién es desde el trabajo? ¿Para quién es el ministerio, digamos, el servicio ministerial, el trabajo ministerial? ¿Para quién es? Aquí dice, para los que son cabeza, primero. Entonces, y segundo, para los que son parte del santuario. Así que, ¿quiénes son parte de quiénes son los protagonistas más importantes del santuario? Los protagonistas más importantes del santuario son los que tienen nombre. ¿Y quiénes son los que tienen nombre? Los que tienen identidad. ¿Y qué hacen con esa identidad? Esa identidad pasa por la purificación. ¿Y quién purifica? Purifica a la mujer, purifica el varón y hembra. ¿Y qué es lo que purifican? Purifican el nombre. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿y qué es el nombre? El nombre es la construcción tanto de la identidad particular como de la construcción física, por ponerlo así. Es decir, es parte de la integralidad de la cabeza, porque aquí se necesita ser cabeza, pero ser cabeza implica también ser cuerpo, y el santuario es la unidad de la cabeza y del cuerpo. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿qué es el santuario? ¿Qué es lo más importante del santuario? En este día, ¿qué es lo importante en este día? Dice, el sacerdote tomará de la sangre. ¿De dónde se toma la sangre? La sangre se toma de la posición. ¿Cuál es la parte más importante de la posición? ¿Cuál es la parte más importante del santuario?
Dice, ¿cuál es la parte más importante del santuario? El verso 19. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y pondrá sobre los postes. ¿Cuál es la parte más importante entonces? El lugar santísimo. No. El umbral. El umbral. El umbral. El umbral. El umbral. Entonces, ¿cuál es la posición más importante? La posición del umbral. ¿Y quiénes tienen la posición del umbral? Los que tienen nombre. Los hijos. Los hijos. Los hijos. Los que tienen nombre. Los que tienen nombre. ¿Quiénes? Los hijos y los que tienen nombre. Entonces, los que tienen parte en el santuario. Los que tienen. Entonces, mire, los que tuvieron. Entonces, históricamente, los que tuvieron lo que usted dice, la posición del umbral, los que le dieron la posición del umbral, ¿cuáles fueron? Fueron los que les dieron la posición Samuel y David. Entonces, ¿cómo se llaman este grupo? Se llaman el grupo de los, pongámoslo aquí, no, la posición del umbral. ¿Quiénes tenían la posición del umbral? ¿A quiénes dieron la posición del umbral los, para que quede claro nada más, David y Samuel? ¿A quiénes dieron la posición del umbral? ¿Recuerda? A los ungidos. Moisés también era. Y Moisés. Y Moisés. Jimena. ¿A quiénes les dio esa posición Jimena? A los hijos, a los umbraleros, o que tenían que estar ahí. Entonces, en las 4 direcciones. Los cantores. Norte, sur, este y oeste. Pero recuerde que eso no fue de acuerdo a Moisés. Entonces, ahí vienen las dos cosas. Eso fue de acuerdo a Dios. A David, claro. Y de acuerdo a David y a ¿cómo se llama? Y a Samuel. Pero hay una posición de Samuel que todavía, perdón, de una posición de Moisés que todavía es importante porque Dios sí le dio a él. ¿De acuerdo? Pero, entonces, por eso vamos solamente para ratificar la posición de David y Samuel. ¿A quiénes le dio esa posición? ¿Recuerda? Les dio esa posición a los levitas, primero. Los levitas. ¿Qué Los posición? guardas del templo. No. El requisito de estos levitas no eran cualquiera. Estos levitas, escuche, estos levitas fueron tan importantes porque estos levitas fueron intocables, intachables. Tanto es así que el censo de David, que el censar de David, fue diferente al censar de Dios. Porque el censar de Dios, acuérdese de esto que algún rato lo tomaremos, el censar de Dios es para levantar cabezas, ¿sí? Y el censar de Dios para levantar cabezas es para ubicarles en la posición del Shabbat, para ubicarles en la posición de cabeza, para ubicarles en la posición de ladir, para ubicarles en la posición de levantar esto incluso desde los infantes. ¿Para qué? Para hacerle Shabbat al enemigo. Pero resulta ser que con el censo, David y Satanás, ¿qué pasó? David era tan enemigo de Satanás, pero sin embargo, David y Satanás, ¿qué pasó? Ahí trabajaron demasiado próximos.
Y al trabajar demasiado próximos, ¿qué pusieron? Pusieron una matanza tal que, una destrucción tal que casi termina de exterminarles, pues. ¿No es cierto? Entonces, al trabajar en esta posición, por eso decíamos, los que fueron intocables en este censo fueron quienes, fueron los benjaminitas y fueron los levitas. Y por eso tiene relación el grupo de David, porque estos levitas, incluso estos levitas fueron tan intocables que estos no perdieron la cabeza en este sentido. Es decir, estos no fueron afectados por el censo, porque el censo de Satanás es para marcar cabezas. El censo de Dios, entonces, dos cosas importantes para que vea lo que es el censo. El censo de Dios es para levantar cabezas, mientras que el censo de Satanás es para marcar cabezas. Punto. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? David estaba marcando cabezas, pero no estaba levantando cabezas. Pero con los que no pudo y con los que Dios no le dejó, ni le dejó el Joab, fue con los levitas y los benjaminitas. Entonces, y la condición de estos levitas fue justamente que eran cabezas, tenían paternidad, y al tener cabeza y tener paternidad un levita, ¿qué tiene? Tiene el tercer ingrediente. Posición. Pero le voy a dar con nombre y apellido. Tiene el tercer ingrediente que es primogenitura. Es decir, que la primogenitura es la posición de tener la paternidad y tener la cabeza correcta. Entonces, por eso, el nombre que hace, el nombre de Dios que hace, levantar cabeza. Y las purificadoras entonces, ¿qué hacen? O bien purifican con los padres y todo lo que hemos dicho, o bien terminan los niños marcados. Y después los niños marcados terminan amarcados, amamantados y pegados al pecho que no pueden salir. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. Entonces, lo importante, volvemos a Ezequiel 45, dice, la sangre, otro aspecto importante de aquí dice, la sangre no se pone, la sangre se da. Repito, el sacerdote tomará de la sangre por el pecado y la dará sobre los postes. Entonces, ¿qué significa esto? Que la posición, en lugar de llevar un sacrificio, le ha llevado una posición, le ha llevado una primogenitura, le ha hecho levantar la cabeza, y lo que va a hacer usted es simplemente que hacerle que el espíritu, que el mover de ese espíritu, que es a diestra del Señor, utilice lo que se debe utilizar. Entonces, ¿qué sangre utilizamos nosotros? Una sangre que da vida. ¿En dónde está esa sangre? Está en la posición. Y la que usted tome, igual que tome, es la simbólica, pero más importante es la del lugar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Volver. ¿A dónde tenemos que volver? Al santuario. Volver a las purificadoras. Escucha. Volver a las purificadoras, volver al varón y hembra, volver a la paternidad, volver a la cabeza, lo que implica volver a la primogenitura. ¿De acuerdo? Ahí sí. Entonces, ¿quiénes hacen esto? ¿Quiénes hacen esto? ¿Quiénes pueden hacer esto? Los que tienen nombre. Perfecto. Los hijos. Perfecto, vamos, los hijos. Entonces, mire, los hijos tienen nombre. Los hijos que tienen nombre, tercera característica, tienen memorial, tienen primogenitura. No, el 18 tienen cabeza, tienen paternidad, tienen primogenitura, y la otra cosa, tienen santuario. ¿Se da cuenta? Entonces,
¿Qué significa esto? Que tienen un lugar de construcción, que tienen un lugar de edificación, que tiene su propio lugar, y no importa que sea pequeño o grande, pero desde ahí usted es donde extiende el lugar. Pero si no tiene eso, ¿qué está diciendo? Soy un esclavo. ¿Y el esclavo qué tiene que hacer? Tiene que ir a buscar a alguien que le orade y que pase 6 años sirviéndole, que le orade en la casa del que corresponde, algo por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces está diciendo que tiene su casa, está diciendo que tiene su vida como casa, que tiene su vida como Jerusalén, está diciendo que tiene su espacio físico, está diciendo que pues, está construyendo ese espacio físico, está diciendo que tiene su extensión en su casa, en la casa del Dabar, en su iglesia, que puede ir a hacerlo. Entonces, esa es la parte que está mostrando Dios, que debe tener un lugar físico donde poner esta situación, porque está diciendo que se ha parado en ese lugar y que de ahí ha levantado esos 2 postes, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante es el umbral. Pero el umbral no es donde usted se para, sino el umbral es el sitio que usted le ha dado el sentido para que sea un umbral. Entonces, había umbrales por umbrales, pero los levitas, que eran cabeza y que tenían una verdadera paternidad y una verdadera primogenitura, ellos fueron los que le dieron sentido al umbral. Entonces, eso es lo que le está dando sentido a la casa del Dabar, a su casa, a su lugar que va a ungir. ¿De acuerdo? Y perdón, y no es que va a ungir, sino le va a dar espíritu, ¿sí? Va a darse ahí para darle espíritu, para mover espíritu. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese lugar? Dice, la puerta del templo, es decir, la puerta de entrada. ¿De acuerdo? Ahí lo que ¿qué vamos a orar? Entonces, ¿por qué tenemos que orar ahí? ¿Por qué tenemos que orar? 1, por el varón y hembra. Eso es lo importante. Porque esos postes y esa puerta den siempre unidad al purificador y la purificadora del nombre. Y eso es unidad, varón y hembra. Las hembras son purificadoras. Y los hombres son los que ponen el nombre. ¿Y qué necesita para poner el nombre un hombre? ¿Qué necesita? Tener al lado una purificadora. ¿Y qué necesita una purificadora? Tener al lado a alguien que sabe nombrar las cosas. ¿Y alguien que sabe nombrar las cosas? ¿Quién es? Alguien que ha vuelto a ser cabeza y que hemos pasado de esta edad. ¿Sí? Por eso tiene que orar. Primera cosa. ¿Sí? Sin varón y hembra no hay santuario. Usted eso... ¿De acuerdo? Mañana podemos ir, a ver, mañana es primero y terminación de primero, podemos ir mañana vamos a continuar con el caso de David, a ver qué le pasó a David en ese sentido de santuario. Podemos verlo por ese sentido. Ok. ¿Por qué más? ¿Qué más tiene que dar ahí a ese lugar? Y claro, entonces la parte logística puede coger vino, fruto de uvas, jugo de uvas, algo de uvas. Sí, que lo que está representando es que usted es un pámpano y que está pegado a la vid verdadera. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué más tenemos que orar? Segundo, estamos en cabeza. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque la cabeza, levante primogenitura. ¿La primogenitura de quién tiene que levantar la cabeza? La primogenitura de Efraín. ¿La primogenitura de quién más tiene que levantar cabeza? La primogenitura de los primogénitos, los que son nacidos. ¿La primogenitura de qué más?
La primogenitura la diestra, la primogenitura el prevalecer de Judá, que no es primogenitura, sino es prevalecer de Judá. Entonces, ¿por qué tiene que orar? Porque haya cabeza, porque haya orden en su casa y porque ese orden le muestre las cosas, nuevamente, las cosas cercanas y lejanas de su vida y su casa. El umbral es el lugar de entrada o de salida, entonces es el lugar de cosas cercanas o de cosas lejanas. ¿De acuerdo? Para que por cada cosa lejana que a usted no le gusta, que esté en su casa, ¿qué haga? ¿Le saque? No. Le comience a quitar su amistad de eso. Y le comience a poner el orden para ver realmente con qué debe ser amigo y qué cosas debe estar cercano. ¿Sí? ¿Por qué más tiene que orar? Por el sacerdocio. El sacerdocio de justicia, de primogenitura, de cabeza y el sacerdocio de paternidad, es decir, el sacerdocio de nombre. ¿Ya? Y eso pone en los postes. Marquito, disculpe, también se podría orar por el memorial, porque si Eso yo es oro por cabeza, todo, eso es cabeza, claro. Y eso es varón y hembra. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero sobre todas las cosas, como le digo a usted, en el enemigo, en Satanás, ahí usted está viendo. Porque ahí resulta ser que Satanás está metido. Y no está metido porque sea enemigo, sino está metido porque usted le está brindando esa entrada, esa amistad, sin darse cuenta. Entonces, ¿qué necesita? Hacer Shabbat. Los postes, dice, y pondrá sobre los postes de la puerta en los 4 ángulos del zócalo del altar. ¿Cuáles son los ángulos del zócalo del altar? ¿Qué hay en los 4 ángulos del zócalo del altar? El umbral. No, una cosa es el umbral. Otra cosa es el altar. Yo me acuerdo que eran las 4 esquinas de la cama, pero nunca entendí muy bien por qué. Ya. Entonces, perfecto. No se refiere también a norte, sur, este y oeste. Correcto, pero ¿de dónde? Esa es la cuestión. Entonces aquí dice del altar. Así que el altar es el lugar para levantar ¿qué? Vamos al 43. Ezequiel 43, 15. El altar, desde el 43, 13, ¿no es cierto? Le da las medidas del altar. Pero en el 43, 15 dice, el hogar del altar, ¿sí? Será de 4 codos y del hogar del altar hacia arriba habrá 4 ¿qué? 4 cuernos. Cuernos. El 4:20 ratifica lo que hay ahí. 43:20, y tomarás de su sangre y le pondrás sobre sus 4 cuernos en los 4 ángulos del zócalo y en el borde todo alrededor. Así lo limpiarás y harás expiación. Entonces, no es que aquí en el 45 se le olvida, lo que le está dando es lo que es importante. 45:19. ¿Qué hay en los 4 ángulos del zócalo? ¿Qué hay?
Hay los cuernos, exactamente. Entonces, los cuernos es el resultado de ¿qué? Es el resultado de toda la unidad del zócalo. ¿Sí? Entonces, ¿quién da la unidad del zócalo en este caso? ¿Quién da? El umbral. No, no, entonces, físicamente, ahora vamos, físicamente, ya vamos a la puerta. ¿Sí? Físicamente. El santuario. El altar, físicamente la puerta y físicamente el altar. Entonces, al altar se refiere, en este caso, al lugar de unidad, al lugar de varón y hembra. Al lugar de varón y hembra, exactamente. A ese se refiere. Pero ese, porque ya no hay el otro, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, ese lugar, lo habíamos dicho, puede ser, es el lugar de unidad, es el lugar de conocimiento, es el lugar de, el lugar del novio y la novia. A De eso intimidad. vamos. Del novio y la novia. ¿Sí? El lugar del novio y la novia. Entonces, en ese lugar hay que ungir los 4 ángulos. ¿A qué se refieren los ángulos? Los ángulos determinan las cabezas. Los ángulos determinan, no en el sentido de que hay 4 cabezas, sino determinan que los cuernos no sean cuernos de dispersión, sino, como ve aquí, en el primer día, la cabeza es importante. Entonces, no le da énfasis a los cuernos porque dice, en otras palabras, que una sola es la cabeza. Y por eso aquí no le dice unja los cuernos, sino unja el zócalo. ¿Y el zócalo qué es el zócalo? En hebreo, ¿qué es zócalo? Es el sentido de unidad. ¿Ah? La coyuntura. Sí, es el sentido de unidad. Perfecto, me parece bien esa palabra coyuntura. Me parece bien. Sí, me parece bien. Es la coyuntura de varón y hembra, es la coherencia de varón y hembra. No será el zócalo lo que rodea. Gracias, Jimena, por... pero hay 2 cosas. Lo que sustenta, más bien. 2 cosas, y lo que dice Jimena. En el 43 habla de eso. Zócalo y rodear. Es decir, el zócalo debe rodear perfectamente. Y Erika me dice, el zócalo y el rodeamiento no es lo mismo. La función del zócalo es rodear. Pero ¿qué es el zócalo? El zócalo es lo que sustenta. Lo que sustenta. Y lo que sustenta es la parte, como decíamos, de coyuntura, la parte de unidad, la parte de varón y hembra, nuevamente la parte de unidad, la parte de varón y hembra, porque la palabra para zócalo en hebreo más tiene que ver con ayuda idónea, con unidad de varón y hembra. Marco, disculpe que le interrumpa nuevamente, otra vez se va a cortar la sesión. Ya. Entonces volvamos a iniciar, por favor. En 2 minutos, no sé, mira cuánto tiempo, pero ya mismo se corta. Y estamos terminando esta parte del por qué hacemos esto. Entonces, tenemos el zócalo, tenemos los ángulos, tenemos el altar y tenemos los postes. Así que lo importante, mire, lo importante de esta oración, de este poner, de este dar, de esta sangre, es lo importante de lo que hemos estado, de lo que es ser cabeza. Entonces, ser cabeza, ¿qué es? Es alguien que se para en el umbral, pero es alguien que también se para en su altar. ¿Para qué?
para no levantar cuernos, sino levantar el cuerno, el único cuerno, levantar la única cabeza, pero nuevamente tiene que afectar a los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Por eso, al ungir, lo que usted está manifestando es que el norte, el sur, el este y el oeste, que el pasado, el presente, el futuro y las cosas que nosotros vamos viviendo tienen una sola dirección, que no es la de la dispersión. Entonces, con esto lo que nos estamos anticipando es a una dispersión que puede haber. Entonces, esta unción es para evitar esa dispersión y poner las cosas en orden desde ahora. Y los postes se refiere, claro, a la parte interior de la casa, a las 4 esquinas de la casa. Entonces, esto va acompañado de su posición, del santuario, de ser cabeza y de la oración. Y de saber que lo que está haciendo ahora y de lo que haga ahora depende de la cabeza de las cosas, y justamente lo que le está garantizando, lo que Dios le estaba anticipando es que esos cuernos de dispersión, esas cosas del pasado y del presente y el futuro y todas las otras cosas se alineen y se pongan en el orden correspondiente. Bueno, ¿alguna pregunta? Así que la entrada ya todos los tenemos claro, ¿verdad? La puerta de entrada. El altar ya lo tenemos claro. El altar puede referirse a los 4 ángulos de su dormitorio, de su cama, pero que es muy importante. Ahí es donde se constituye la cabeza de las cosas. ¿Sí? Ahí es donde usted no puede dar entrada y cabida a cosas que no corresponden a esa unidad. Y lo que corresponde a su casa, a la parte interior de su casa, a los 4 ángulos, eso es lo que corresponde a los postes de la puerta del atrio interior. Entonces, son postes, es decir, las partes que van desde su base, y los ángulos, eso en cambio corresponde a la parte de su dormitorio. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos, ahora si me permite, pues vamos a empezar ya estamos empezando este día, ya hemos empezado este día, y obviamente ya empezamos este año y queremos empezarlo con oración para que el día de mañana usted pueda hacer la parte práctica de las cosas. Pero ahora necesitamos orar por la posición. Repito, el umbral le da la posición de quien ocupa el lugar. Entonces, siempre antes de la oración más importante es el lugar, la posición que usted tenga con respecto al umbral. Vamos a orar. Padre, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de nuestra paternidad y de nuestra primogenitura, toda la bendición por darnos un dar glorioso para levantar una verdadera cabeza. Yo bendigo, Dios de los cielos, que a través de la cabeza, de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, se levante ese cuerpo, ese santuario, en donde también se vuelva, Señor, al lugar de tu primogenitura, al lugar de tu umbral, al lugar de ser cabezas, Dios de los cielos. Y por eso, hoy, Señor, que hemos empezado este mes, ponemos el orden, porque nuestras oraciones tienen sentido porque somos tus hijos. Nuestras oraciones, nuestra unción, nuestro darnos tiene sentido porque sabemos quién es nuestra cabeza, porque hemos llegado a este tiempo, Señor, para levantar esas cabezas. Por eso, bendito seas, porque hoy es el día de levantar cabezas. Las cabezas, Señor, de la edificación, la cabeza, Señor, de tus hijos, la cabeza, Señor, de este mes, y la cabeza, Señor, de ese fruto de verdadero, y la cabeza de esa primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, bendito seas por darnos un lugar a través de esa puerta, porque hoy bendecimos, Señor, esos postes de esa puerta.
para que esos postes, Dios de los cielos, siempre sean como lo fueron en tiempos de Éxodo, Señor. No solo que se vea una sangre, sino que realmente se vea el fruto de tu Espíritu, Dios de los cielos, que cada vez que tus hijos entran a esa casa, que cada vez que pisan el umbral de esa casa, están, Señor, entrando a ese lugar de unidad, y que cada vez que entran, Padre, esa enemistad con Satanás, con los enemigos, eso quede fuera. Bendigo, Dios de los cielos, que este día, que este Shabbat, podemos ungir ese altar. Y en lugar de ungir cuernos, Dios, en lugar de ungir imposiciones, pues Padre, hoy bendecimos y declaramos la libertad para que se quiten esas unidades falsas, para que se quiten esas vendas, para que se quiten esos estancamientos y fluya, Señor, lo que el Espíritu y lo que fluya, lo que tu sangre, fluya, Señor, lo que tu unción fluya a través, Padre, del zócalo, que rodee, Señor, que rodee esa unidad de varón y hembra, que rodee ese prevalecer, Dios, de purificadores y de purificadores, y que esa, Señor, nuevamente hagan en este año lo que hacen siempre, Señor, lo que haces tú, hacer retroceder el pasado, el presente, el futuro, y Señor, traernos siempre el día del Señor, el día del porvenir, para romper, Señor, la generación, romper, Señor, esos cuernos, romper, Señor, esas imposiciones, y Señor, dejar que nuestra cabeza, dejar que el cuerpo se manifieste también por esa unidad que nos permites vivir como varón y hembra y con nuestros hijos. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, así como bendecimos esas cabezas, esos ángulos, y bendecimos a nuestra piedra angular, Cristo Jesús, que yo quiero bendecir, Señor, desde ya esas manos que se levantan, para que esos postes, Dios, sean donde esa edificación, nuevamente, Padre, pone todo el orden y pone, Señor, lo que tus atrios, porque si son postes, si llevamos, Señor, tu memorial, es para dar la cara al interior, para dar la cara, Señor, a las cosas que ocurren en la casa, para dar la cara, Señor, a la intimidad, para dar la cara a tu palabra, para dar la cara, Señor, a las cosas que tenemos que iluminar y resplandecer. Y nunca, Señor, dar la espalda ante las cosas, ante el enemigo, ni ante la maldad. Y más bien, Señor, por lo que tu reflejo y tu luz nos permite, Señor, ser luz, que todo el enemigo y los enemigos sean los que den la espalda, porque ellos sean los que retroceden. De cara, de frente, Señor, hacia tu altar, de cara, de frente, Señor, ante tus hijos, pero de espaldas, siempre, Señor, a tus enemigos, de espaldas, Señor, a la maldad y al pecado. Y no porque hayamos dado la espalda a ellos, sino porque volvemos nuestro rostro siempre a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, el día de mañana, ya empezamos este mes, este tiempo, y así que necesitamos que ponga, por favor, mucha alabanza, que ese Adar glorioso despierte su voz, su oración, y ahora ya tiene incluso los lugares que son los importantes de su casa y de su vida, pero que sea un día como debe ser, un día de levantar la cabeza correcta, que esta siempre estará para purificar y para acercar lo que se tiene que acercar, y que por ende se vayan alejando ya las cosas que tienen que irse alejando. Amén. 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 Listo. Amén. Gracias, Mía. Amén. Y el día de mañana, que ya hemos empezado este mes, el día de mañana. Gracias, pastor. El día de mañana, pues vamos a la parte práctica de lo que necesitamos seguir mejorando. ¿De acuerdo? Que el Señor les bendiga, les guarde, y que el Señor este Shabbat haga de este Shabbat el Shalem, y que haga de su cabeza lo que hace, lo que está haciendo Dios, pues que el Adar de Dios vuelva a ser cabeza, y que esa cabeza nos lleve siempre al Adar de su nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.